sobre algunos temas que me inspiraron, cosas que se estuvieron diciendo en la asamblea. Voy a ver si en 2 o 3 párrafos puedo vincular esta cuestión de lo que se estuvo hablando sobre la cuestión del conocimiento, la tecnología, el desarrollo industrial, el tema del papel del Estado, y si lo puedo conseguir aterrizar a las políticas públicas existentes hoy, para ver si eso tiene algún tipo de relación. En principio, yo soy de aquellos que no se resigna a las circunstancias de vivir siempre en el capitalismo. Y eso que usted tampoco, ¿sí? Este es un problema serio, porque es obvio que tenemos otro tipo de sociedad, y a diferencia de 40 años atrás, cuando teníamos modelos sustitutivos, hoy no los tenemos. Entonces, ese es un gran problema teórico que tiene hoy la política, y que es qué significa lo que viene después del capitalismo. Primero, yo soy alguno de los que cree concretamente de que algo vendrá después del capitalismo. La historia de la humanidad nos ha enseñado que los sistemas no son perennes, ya sabemos que nacen, se desarrollan y al final terminan, y el capitalismo también está cerca de terminar. Hay una discusión si es una fase terminal o no, si esta crisis lo es, pero no cabe ninguna duda de que en algún momento será sustituido. La pregunta es, ¿será sustituido por qué? ¿Cuál es el modelo que va a sustituir al capitalismo? Algunos autores dicen, si no nos apresuramos a pensar, eso lo dice Wallace, si no nos apresuramos a pensar y actuar sobre un modelo sustituto, va a ser el propio sistema que va a inventar una manera de sustituirse a sí mismo. Entonces, esa es una cosa que está dando vuelta. Por ejemplo, en Venezuela, yo cuando estuve hace 3 años o 4 ahí, presencié y asistí a esos debates, y lo sigo a veces por algunas revistas, ese asunto persiste, cuando se habla de socialismo, siglo XXI, etcétera, etcétera. Pero en concreto, ¿eso qué significa? Lo que ellos discuten es cómo organizamos un modelo de organización social, de propiedad, de producción, de distribución, que no sea el capitalismo que queremos superar y que tampoco reproduzca el sistema de socialismo que conocimos, ¿sí? Tenemos que hacer alguno, por eso lo llaman del siglo XXI, nuevo, que el otro nombre tiene, pero ellos todavía no saben cómo es. Discuten completamente y dicen, bueno, si transferimos la propiedad a una comunidad de un pequeño proyecto, entonces ¿cómo es esa comunidad, esa propiedad? ¿Es comunitaria? ¿Es del Estado? Todo ese tipo de cosas es lo que están discutiendo. A nosotros hoy nos pasa lo mismo, porque nosotros estamos con un gobierno que está desarrollando un modelo, no voy a explicarlo, pero de recuperación, de transformación, que trabaja los límites del sistema capitalista, que trata de distribuir, que trata de hacer justicia, etcétera, etcétera, que probablemente lleve dentro de sí algunas partes del modelo del sistema que será, porque todavía nosotros, como no sabemos cuál es el modelo que será, lo que será va a ser el resultado de muchas prácticas que se están haciendo. Y una de las prácticas que se está haciendo es la práctica de reconstruir Argentina con una cierta lógica, y en esa práctica puede haber infinidad de aprendizajes para definir algún modelo futuro. Entonces, como acá se estuvo hablando de la importancia de que el Estado se haga cargo, no solo de la promoción industrial, sino de desarrollar las industrias, el Estado industrial, es decir, de nuevo, etcétera, etcétera. Ese es un punto importante para pensar. El Estado recupera su papel industrialista haciendo empresas como hizo en el pasado, o el Estado recupera su papel industrialista creando un nuevo modo de empresas que se corresponda con un sistema de transformación distinto. Es decir, ¿el Estado va a hacer empresas capitalistas o va a ser empresas de otro orden? Yo no sé cómo llamarlas todavía, pero podrían ser de economía social, mixtas, de distintos tipos. Ese es un punto importante que tenemos que pensar. Este es el momento para discutir eso, porque justamente lo que viene ahora, en este proceso de recuperación, es aumentar el papel del Estado en áreas estratégicas de la economía. Ese es un problema que fue planteado correctamente y que sin duda habrá que abordar en algún momento.
Porque es seguro, ya se sabe que las empresas multinacionales, el capitalismo, no va a ser vanguardia para desarrollar lo que nosotros necesitamos. Entonces alguien lo tiene que hacer. Bueno, ¿será alguna forma de relación entre Estado y sociedad, entre algunos empresarios, Estado y sociedad, un sistema de economía social, algo de ese tipo? Bien, algo de eso deberá pensarse, ¿sí? Hay otro problema que tenemos, porque si nosotros decimos que queremos que el Estado se haga cargo del asunto, y el Estado sigue siendo y produciendo decisiones con una lógica antiquísima en la cual no se innova en el proceso decisional. Ustedes ya me han escuchado muchas veces, están cansados de escuchar, pero yo les quiero decir que si el Estado argentino no empieza a desarrollar prácticas intensas de tipo intersectorial que permitan que los recursos y las políticas se organicen con una lógica de integralidad y sigan reproduciendo sus prácticas con la lógica sectorial, donde está todo organizado como si fuera un libro positivista del siglo pasado, salud, educación, así todo recortado así, y si nuestros temas siguen siendo solo salud, educación y todo recortado así, corremos el riesgo de seguir reproduciendo una mirada positivista, inclusive antigua, que no nos ayuda a transformarnos. Entonces quiere decir que, de la misma manera que cuando opiné de la ciudad, dije que antes de las cosas que se decían, había unos problemas centrales que habría que tocar, que eran claves en la definición de la política, vuelvo a insistir en eso. Y como ejemplo les quiero dar, salió en el diario de ayer, creo, o de hoy, no me acuerdo cuando lo leí, que la justicia resolvió que en Villa Pueyrredón se prohíben la construcción de torres. Si quieren enemigos, tenemos enemigos. El principal enemigo que tenemos en el desarrollo urbano de Argentina y del mundo es el capital financiero internacional que hace la ciudad como que se le canta. Y nosotros de ningún lado discutimos los modos de participar en la organización de la convivencia de la ciudad y el desarrollo urbano. ¿Qué es lo que se está discutiendo hoy respecto a cómo se desarrollan las prácticas comunas aún con el resultado concreto que hemos tenido? Ese asunto no se incorpora, porque tenemos una visión todavía corta. Pensamos la política solo como los grandes movimientos, las cosas que salen en los diarios, los grandes balances, cómo se distribuye el poder, todo eso que es muy importante, pero no miramos la política a partir de cómo ella concretamente se manifiesta. Y la política se manifiesta concretamente en políticas que se organizan para ser desarrolladas con ciertos objetivos, con ciertos recursos, con ciertas formas de organizarse, con ciertas formas de decidir las cosas. ¿Cómo relacionamos esto con la cuestión del conocimiento? Con la cuestión del conocimiento, hay otros autores que vienen insistiendo que estamos en una época distinta en el mundo y que hay que hablar de una ecología de saberes y que América Latina es la expresión más clara de una ecología de saberes, ¿no? Boaventura Santos todavía va más allá y dice, bueno, tiene que haber un pensamiento que no sea occidental, todo ese tipo de cosas. Nosotros tenemos un pensamiento postcolonial que tenemos que vencer, tenemos poblaciones, todo ese tipo de cosas. Concretamente, en todos lados se está discutiendo que el conocimiento no puede ser un conocimiento exclusivamente formal y positivista como siempre conocimos. Se está abriendo América Latina a otro tipo de conocimiento que incorpora las miradas, las historias, las culturas, las racionalidades de otros grupos sociales que estaban ahí subsistiendo y que ahora aparecen con su forma de pensar. Alguien me dirá, bueno, Argentina no es igual que Ecuador, que tiene 8 millones de indígenas, o que Bolivia, que el 80% de las poblaciones indígenas. Sí, claro, no estoy hablando de eso. Pero estoy hablando igual que cuando hablo de ecología de saberes, estoy hablando de los saberes populares, del saber de la comunidad, del saber de la gente y de todo ese tipo de cosas. Yo vengo de estar ayer en una reunión que quedé asombrado, y como solo para argumentar alguna cosa lo que se dijo sobre educación, ahí en la Universidad Jaureche, en Florencio Varela, perdón, el pueblo argentino. De Florencio Varela, que me asombré porque cuando llegué a ese edificio dije, pero ¿cómo? Si yo pensé en una universidad nueva, ya tienen acá no sé, un montón de manzanas con edificios construidos y todo lo demás. Entonces me dice, no, porque lo que pasa es que se acuerda cuando Cristina inauguró esto, dijo, bueno, qué sé yo, en 2 meses, 3 meses ustedes van a tener, y bueno, entonces ahí se hicieron las gestiones, un edificio que era el IPF, que ocupa varias hectáreas, que tiene jardines, que tiene parques. Yo creo que cualquier universidad de Buenos Aires admiraría y le gustaría tener
el equipamiento con que empieza esa universidad en el conurbano bonaerense. Ya tienen un lugar para poner el canal de televisión, y yo les pregunté, pero mire que hay universidades que no aceptan hacer el canal de televisión, que no saben, no, nosotros lo vamos a hacer, estamos comprometidos con el territorio. O sea, ahí concretamente empiezan a aparecer universidades que cuando se instalan piensan en la cuestión territorial y la relación con la sociedad. Universidades ahora que no tienen que pasar por la historia de la UBA o de otras, que para que se vincule y entienda la cuestión con la sociedad, tiene un siglo y medio de cientificismo y no sé qué, y que no se pueden mover. Las nuevas van a ser así. Ya tienen apoyo para eso, tienen la concesión, etc. ¿Por qué estuve yo en esa universidad? Porque estoy ayudando al Consejo Asesor de la Televisión Digital a armar las redes de producción de contenidos en todo el país. ¿Y con quién se reúne uno en esas universidades? Con un sistema que hay, con los productores, con los escritores, con los camarógrafos, con las ONG que quieren hacer televisión, con los canales comunitarios que se están preparando, con los canales privados que ya existen, en fin, se reúne toda la gente que tiene que ver con la cuestión de la televisión. ¿Y el intendente? Estaban también los representantes del intendente, que está abierto para que participen también, pero tienen que ser los que produzcan o tengan interés en producir televisión. ¿Sí? Si el intendente no le interesa producir televisión, no tiene por qué estar ahí. Pero sí, está. Pero yo quiero decir, ¿por qué quiero contarles este detalle? Porque en todos estos encuentros, cuando se producen, y se les explica que lo que el gobierno está promoviendo es una organización del tejido social activo, una unidad productiva que se defina colaborativamente, un modo de construir un nuevo mercado televisivo local para las futuras televisoras que van a aparecer, y para que unos y otros trabajen juntos para armar un sistema diferente de producir televisión, muchos piensan solo reproduciendo lo que ya saben. Dice, ¿y dónde está la plata? Porque yo ya estoy acostumbrado a cómo es el sistema mercantil de producción de televisión. Entonces eso es interesante lo que pasa ahí. Porque si vamos a hacer todos estos cambios que propone la ley de medios, multiplicar los canales, multiplicar los empleos, asegurar que haya nuevas formas de producción y todo lo demás, para reproducir la misma lógica de producción del mercado de negocios de la televisión, es un esfuerzo vano lo que estamos haciendo. Tiene que haber una forma social productiva asociada con el Estado que sea capaz de cuestionar, de poner en jaque al modelo e inventarse otras formas. ¿Sí? Y ahí aparece de nuevo la discusión de la economía social, de cómo hacer para producir. Ese debate lleva a que la gente discuta el papel de la cultura, el papel de su producto, el que quiere ganar, el que no quiere ganar, si tiene que haber lucro, si no tiene que haber lucro, en fin. Ahí se pone en debate la necesidad de pensar otro modelo, porque con el modelo que ya conocemos no se resuelve, porque no va a aparecer el papá Estado tipo empresa multinacional a hacer lo mismo que ya se venía haciendo con la multinacional. No va a operar con esa lógica. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué quiero decirles? Que me parece que acá hay que relacionar la etapa con tres cosas que son claves. Una, la transformación que nosotros tenemos que apuntalar y lo que nosotros tenemos que estudiar y ayudar a cómo es el proceso de formulación y organización de las políticas públicas. Porque al ser así, esas políticas, una combinación entre una transformación que el propio Estado tiene que hacer para hacerlo en diálogo con la sociedad y la sociedad tiene que hacerlo en diálogo con el Estado, estamos no solo mejorando la posibilidad de que esas políticas públicas sean más eficientes en resultados en términos de recursos, sino que estamos ayudando a producir un nuevo conocimiento, que va a ser el conocimiento combinado de todas las formas de conocer que estamos dispuestos a colocar en el debate de la sociedad. Y a poner en remojo nuestros propios conocimientos, porque ellos no son significativamente seguros con relación a montones de cosas. Por lo tanto, se está discutiendo la sociedad del conocimiento, lo vinculado a la tecnología y todo lo demás, y yo pongo en cuestión ese concepto en el sentido que la sociedad de conocimiento que tenemos que producir es la sociedad de un conocimiento nuevo que salga de una relación activa de trabajo, de intercambio entre todos los saberes. Las políticas públicas son el lugar concreto y exacto donde eso puede pasar, porque si no es juego de chicos, es de cartas marcadas.
Y este es un gobierno que no tiene asco para esas cosas. Yo no quiero decir que esté promoviendo definitivamente cosas, pero vuelvo a insistir, desde el proceso de la ley de medios, un montón de cosas que se están haciendo, hasta esta que yo les conté, demuestran de que esas cuestiones están colocadas en la agenda pública, y si nosotros somos capaces de explorar los lugares donde hay voluntades políticas que quieran ir en esa línea y ayudar donde haya voluntades populares que quieran ir en esa línea, y está nuestra voluntad desde el campo en el que nosotros nos movemos, académico, empresarial, para ir en esa línea, seguramente vamos a avanzar mucho en la definición de cuál es el nuevo modelo de sociedad que se quiere construir, que va a ser la combinación de lo que se está experimentando con las reflexiones y las experiencias que esa práctica transformadora entre la sociedad y el Estado vaya a permitir.